Mama Gyanat Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshumritam Gyanatasmai Shri Gurave Namah Chaitanya Vishtam Sthapitam Yenavatalasam Rupakadam Sam Tadati Svapadam Tikam Panchakalpatarvascha Kripa Sindhuvacha Patitanam Pavaneva Vaishnava Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasad Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai. Entonces vamos a continuar. Estamos estudiando el Bhagavad Gita Upanishad, el capítulo 2 y el verso 48. Traducción. Sitúate en el servicio devocional Bhakti Yoga, abandonando el deseo por los frutos de tus acciones. Ocúpate en el trabajo que está prescrito para ti de acuerdo a tu naturaleza. El yoga es conocido por tener una inteligencia ecuánime, tanto en el éxito como en el fracaso. Thakur dice, O Dhananjaya, vuélvete equiparado, tanto en el éxito de tu trabajo como en el fracaso de tu trabajo. Abandona el deseo de disfrutar los frutos de tus actos y queda bien situado en servicio devocional Bhakti Yoga. Ocúpate en las acciones que están prescritas para ti de acuerdo a tu naturaleza. Tener una inteligencia equiparada, tanto ante el éxito como en el fracaso, se conoce como yoga. Si supieran esto los que hacen yoga. Comentario de John Chakravarti Thakur. Aquí Krishna entrega conocimiento acerca de la actividad inmotivada, Nishkama Karma, o Dhananjaya. Quédate fijo bien situado en el Señor Supremo. Tal estado es conocido como yoga. Tu inteligencia debiera ser ecuánime, tanto en el éxito como en el fracaso. Abandona el apego y la idea de que tú eres el hacedor. De esta manera, ocupando en tus deberes naturalmente prescritos y lucha en la guerra, esto será Nishkama Karma. La palabra yoga quiere decir estar ecuánime en el rostro de la victoria y en la derrota. Este tipo de trabajo, que no es egoísta, Nishkama Karma Yoga, eventualmente se transforma en un proceso de conocimiento, Jnana Yoga. De las afirmaciones previas y posteriores hechas aquí, uno debe entender que esta es la naturaleza de este proceso de conocimiento, Jnana Yoga. 49, traducción. Por utilizar tu inteligencia ocupándote en trabajo desinteresado, Buddhi Yoga o Nishkama Karma Yoga, practica el servicio devocional. Mantén el deseo de disfrutar los frutos de tus actos muy lejos. Aquellos que desean el resultado de su trabajo son avaros. Por tanto, toma refugio de esta inteligencia devocional Buddhi Yoga. El Thakur dice, O Dhananjaya, deseando los resultados de la actividad de uno, es muy inferior al servicio devocional inmotivado, Buddhi Yoga. Aquellos que desean los frutos de sus actos son muy avaros, son pobres y están sobrecogidos por esa pobreza. Así, refúgiate en el trabajo desinteresado, lo cual es sinónimo de inteligencia. Vishwanath Chakravarti dice, Krishna criticó el trabajo hecho con un deseo de disfrutar los resultados, Sakama Karma. O Dhananjaya, trabaja con un deseo, si trabajas, el trabajar con un deseo de disfrutar los resultados de esa acción es muy inferior al trabajo inmotivado, Nishkama Karma, que también se describe como inteligencia, Buddhi Yoga. Buddhi Yoga es trabajo desinteresado que está ofrecido más bien al Señor Supremo. Por tanto, toma refugio de tal inteligencia, que es conocida como trabajo desinteresado. Aquellos que desean el resultado de su trabajo son avaros.
Ellos no quieren saber nada acerca de la suprema verdad absoluta, Brahmavita. Lo siguiente se afirma en las escrituras reveladas. Oh Gargi, aquel que abandona este mundo sin saber nada acerca de la suprema verdad indestructible es conocido como un avaro. 50 y 51. Traducción. El trabajo desinteresado o Buddhi Yoga verdaderamente es plena habilidad. Así, mantente lejos del pecado y de la piedad, trabajando con inteligencia. Todos los eruditos entendidos renuncian al fruto de todas sus actividades por llevar a cabo de manera inteligente su actividad. De esta manera, ellos no quedan atados al nacimiento en el mundo material una vez más. Por consiguiente, alcanza la libertad de la enfermedad y la miseria, que es la posición más alta desde el punto de vista de la devoción. Thakur dice, aquellos cuya inteligencia está conectada al trabajo desinteresado, a pesar de que viven en el mundo del nacimiento y la muerte, renuncian tanto a la piedad como al pecado. Por consiguiente, ocúpate en trabajo desinteresado, Niskama Karma Yoga, y trabajo inteligente, desinteresado, Buddhi Yoga. En realidad es un trabajo muy experto. La gente inteligente renuncia a los frutos que nacen de sus acciones y por tanto se liberan del cautiverio del nacimiento. De esta manera ellos alcanzan la paz más elevada que puede lograr los devotos. Vishwanath Chakrabarti dice, la gente inteligente abandona tanto los actos buenos, piadosos, como los actos malos, pecaminosos. Esta es su misma vida. Esfuérzate para practicar una acción desinteresada, Niskama Karma Yoga. Entre el trabajo que se practica con un deseo por los resultados y el trabajo que se practica sin deseo por el resultado, es mejor y más hábil practicar un trabajo de un humor del desapego, sin desear los resultados, Niskama Karma Yoga. Krishna ha descrito cómo uno puede alcanzar la liberación a través de la acción. Las personas inteligentes que ven todo con visión igual abandonan los resultados que nacen de su acción y llegan a ser conocedores de la única razón de adorar al Señor. Así, ellos alcanzan un estado que está libre de la enfermedad y la miseria. Estando libres de todo tipo de disturbios, ellos alcanzan los pies de lotos supremos de Sri Vishnu, los cuales son el mayor destino. 52. Así, por practicar este proceso de ocuparse en el trabajo desinteresado y ofrecer los resultados al Señor Supremo, tu inteligencia eventualmente renunciará a la profunda ilusión, pensando que el cuerpo es el alma. En ese punto, te volverás neutral hacia los, hacia los tópicos que están prescritos de escucharse y los tópicos que ya se han oído. En verdad, tú te inclinarás hacia la práctica del servicio devocional completamente puro. Thakur dice de esta manera, cuando tu inteligencia plenamente cruce por la profunda ilusión, entonces te volverás neutral y sin preferencias hacia los temas que están prescritos de ser oídos y hacia los tópicos que ya se han escuchado. Y Vishwanath dice de esta manera, por ofrecer tu trabajo desinteresado al Señor Supremo, alcanzarás conexión con el Señor Supremo. Desde el mismo fondo de tu existencia, tú habrás cruzado el profundo y denso bosque de la ilusión en el cual el cuerpo es aceptado como el ser. Habiendo logrado tal comprensión, te volverás desinteresado e indiferente a los temas que debieras escuchar y los temas que tú ya has oído. Empezarás a pensar. Imposibilidad y pensamiento contrario van a ser destruidos por las palabras de las escrituras reveladas. Así, ¿de qué me sirve escuchar a las escrituras reveladas otra vez?
Al presente yo debo ocuparme en mi práctica espiritual en toda forma posible y en cada sencillo momento. Ese es el significado esencial. Entonces, obviamente se está refiriendo a las escrituras en general, no se está refiriendo a las escrituras que hablan del Bhakti. Las escrituras en general hablan así de irse a los planetas superiores, irse al cielo a través de buenos actos, etc. Pero eso no es entusiasmado por Krishna. Krishna le dice, olvídate de eso, ni de lo que has oído, ni de lo que estás por escuchar. Simplemente entrégate al servicio devocional. 53. Traducción. Cuando tu inteligencia ya no quede agitada por las variadas comprensiones materialistas sobre las escrituras reveladas, entonces alcanzarás servicio devocional puro que no puede moverse hacia el Señor Supremo en un estado de meditación profunda, samadhi. Thakur dice, después cuando tu inteligencia ya no esté más disturbada por los variados significados e interpretaciones de las escrituras reveladas, entonces alcanzarás un servicio devocional puro que no puede cambiarse al Señor Supremo en un estado de meditación profunda, samadhi. Y Vishwanath dice, cuando tu inteligencia quede indiferente hacia las variadas interpretaciones mundanas, materialistas de los Vedas y las escrituras reveladas, entonces obtendrás directa realización en profunda meditación samadhi. Tú te liberarás incluso aunque estés presente en este mundo material, Jivan Mukti. Desarrollarás aversión hacia aquello que va en la dirección a las variadas interpretaciones de las escrituras. En verdad, lo que tú alcanzarás es estabilidad en el samadhi, tal como se describirá en el capítulo 6. 54. Traducción. Escuchando todos estos temas, Arjuna empezó a hablar. Oh Keshava, ¿cuáles son los síntomas de aquel que tiene su inteligencia fija? Tales personas que están en un estado de profunda meditación y están liberados, aunque vivan en este mundo material. ¿Qué es lo que esa gente habla cuando se le toca el tema? ¿Será con respeto, con irrespeto, con alabanza, con crítica, con amor y odio? ¿Cómo es que ellos se comportan en relación a los sentidos externos? Yo quisiera saber acerca de estos temas. Thakur dice, Arjuna dijo, ok, Shava, ¿cuáles son los síntomas de aquel que tiene su inteligencia firmemente fija y situada en un estado de profunda meditación en el Señor Supremo? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se comportan en respuesta a los objetos externos de los sentidos? ¿Cómo son sus actividades? Y quisiera saber acerca de todos estos temas. Vishwanath dice, Sri Arjuna, escuchando acerca de una inteligencia fija, inquebrantable, en un estado de profunda meditación, quería saber acerca de los verdaderos síntomas de un yogi. Oh Keshava, ¿cómo habla aquel cuya inteligencia está completamente fija, sin fluctuaciones, en un estado de profunda meditación? ¿Qué son sus acciones? En otras palabras, aquel que está liberado mientras vive en este mundo se llama Jivan Mukta. Jivan Mukta es de dos tipos. Uno, Sthita Pragya, aquel que tiene una inteligencia inquebrantable. Y dos, Samidishta, aquel que está fijo en un estado de profunda meditación. ¿Qué es lo que una persona que tiene su inteligencia fija habla cuando se enfrenta con el respeto o con el irrespeto, con la alabanza, con la crítica, con el amor y con el odio? ¿Qué es lo que esa persona expresa abiertamente o internamente en estas situaciones? La frase Kim Asit se refiere al seguimiento. En verdad, en vez de ir hacia los objetos externos de los sentidos, ¿cómo es que estos sentidos están situados para una persona que esté en un estado profundo de meditación? La frase Vrajeta Kim se refiere a lo siguiente. Cuando el estado de
profunda meditación de tal persona es quebrado, ¿cómo es que sus sentidos se comportan en relación a los objetos sensoriales externos? 55. Traducción. El Señor Supremo dijo, oh Parta, cuando un alma abandona todos sus deseos que nacen de la mente, retrayendo la mente, y cuando el alma queda satisfecha por experimentar la naturaleza dichosa de su posesión constitucional, entonces, ¿qué es lo que esa alma considera? Entonces, esa alma se considera de tener una inteligencia inquebrantable. Esa persona, esa alma se conoce como Stita Pragya. Thakur dice, el Señor Supremo dijo, oh Parta, cuando un alma con una mente retraída abandona todos los deseos que nacen de la mente y queda satisfecho por comprender la naturaleza dichosa de sí mismo, entonces esa alma es conocida como tener una inteligencia inquebrantable. Esa alma se llama Stita Pragya. Vishwanath dice, Sri Krishna da las respuestas a estas 4 preguntas de manera sistemática hasta el final de este capítulo. El Señor Supremo le dice a Parta que cuando un yogi abandona los diversos deseos que nacen de la mente y cuando él no posee siquiera una pizca de deseo hacia los objetos de los sentidos, estando situado en la dicha de su propio ser, con una mente retraída, entonces, a través de esa dicha en su propio ser, él queda satisfecho y es conocido como Stita Pragya, aquel cuya inteligencia está invariablemente fija. En este contexto, aquí se muestra que los deseos nacen de la mente y por tanto no están vinculados a la meta final espiritual del alma. En lugar de ello, aquellos deseos se oponen a la meta espiritual del alma. Por tanto, aquellos deseos se deben renunciar. Si los deseos tuvieran relación con las metas reales espirituales y los deberes del alma, entonces no habría sido correcto renunciar a aquellos deseos. Por ejemplo, el deber constitucional y natural del fuego es proveer calor. El calor y el fuego no pueden ser separados. A este respecto, las escrituras reveladas han dicho que cuando los deseos que están situados en el corazón del practicante espiritual se renuncian, entonces esa entidad viviente, que de otra manera estaría sujeta a la muerte, experimenta la inmortalidad y experimenta la dicha de la verdad absoluta Brahmananda. 56. Una persona que tiene inteligencia fija, Stita Di, o quien tiene una inteligencia inamovible, Stita Pragya, se describe de la siguiente forma. Su mente no se perturba por los problemas causados por el cuerpo, la mente o la sociedad. Él ya no tiene deseos, incluso cuando el cuerpo, la mente y la sociedad son la causa de infelicidad. Él está libre de apego, temor o ira. Thakur dice, aquel cuyo corazón no está perturbado por la tristeza causada por el cuerpo, la mente, etc., que no tiene deseo o ansia por la felicidad y quien está libre de apego, temor e ira, es conocida como una persona de inteligencia fija, Stita Di, o con una inteligencia inquebrantable, Stita Pragya. Vishwanath dice, Sri Krishna da la respuesta a las preguntas de Arjuna en relación a que una persona que tiene una inteligencia inquebrantable, un Stita Pragya, habla. Tal persona no está afectada por las miserias triples que nacen del ser, de otras entidades vivientes o de la naturaleza. El hambre, la sed, la fiebre, dolores de cabeza, etc., que ellos caen bajo la categoría de sufrimiento provocado por adhyatmika klesha, por el propio Atma, no afectan a un Stita Pragya. Las serpientes y los tigres, etcétera, se consideran sufrimientos que nacen de otras entidades vivientes, adibhautika klesha, y no afectan al Stita Pragya.
extrema lluvia, viento, etcétera, que se consideran sufrimientos por parte de la naturaleza de David Kaklesha, no afectan a quien es Sthita Pragya. La mente del Sthita Pragya permanece libre de disturbios mentales ante estas miserias triples. Él considera que de todos los resultados a sus actos previos, Prarabdha Karma, y él siente que está atado a sobrellevar estas reacciones y responde de esta manera cuando su propia mente le cuestiona en relación a las situaciones que está sufriendo, causadas por otros. Él nunca expresa que él está sintiendo ansiedad o tristeza. Las personas sabias deben saber que una persona desprovista de ansiedad nunca mostrará cambios ni transformaciones en sus expresiones faciales. No obstante, las personas sabias también deben saber que si una persona artificialmente muestra que estuviera libre de la ansiedad, entonces esa es una persona engañadora y es como un yogi corrupto que ha caído del sendero correcto. Si esta felicidad, si esta es felicidad, entonces un Sthita Pragya no tendrá ninguna ansia o deseo por esa misma felicidad. Él siente que es apenas un resultado de sus actos anteriores. Las personas sabias deben comprender este síntoma del Sthita Pragya, donde él muestra no deseo por esa felicidad. Krishna claramente describe los síntomas aquí. Una persona Sthita Pragya está libre de apego ante la felicidad. Él no tiene miedo ni siquiera de los tigres, etc. Él no tiene ira hacia alguien tratando de matarlo. Él no tiene ira hacia sus amigos. Por ejemplo, cuando el Bharat original fue llevado por un rey bandido para ser sacrificado ante la diosa Devi, Bharat no experimentó ni siquiera una pizca de temor y tampoco de ira. Estos son todos ejemplos de una persona o un sabio que tiene una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya. 57. Aquel que está fijo en esa inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya, cuando está completamente libre de apego de todo objeto material de los sentidos, experimenta ni apego ni odio ante lo auspicioso o lo inauspicioso. En tanto como existe el cuerpo material, las pérdidas y ganancias asociadas con la materia y el mundo material son inevitables. No obstante, aquel que está fijo en una inteligencia inquebrantable, Sthita Pragya, no experimenta apego u odio hacia tales ganancias o pérdidas debido a que su inteligencia está fija en meditación profunda samadhi. El Thakur dice, la inteligencia de uno está fija en meditación profunda samadhi cuando una persona está completamente libre de afecto por cualquier cosa que sea material, temporal o ilusoria, maya. Él está libre de apego y odio ante lo propicio o lo impropicio materialmente. Vishwanath Chakrabarti dice, aquel que está completamente libre del apego material, con toda seguridad, se libra del apego a las designaciones materiales, pero debido a la compasión tal persona mantiene una pizca de apego de una manera sin designación por lo mundano. Si él recibe una facilidad auspiciosa para su propio servicio, llámese fama, respeto, buen alimento, etc., o si recibe irrespeto inauspicioso, o incluso es golpeado, él no se vuelve ni dichoso ni triste. Él no dice,
Oh, tú eres correcto como un paramahansa, como un cisne, y que seas muy feliz. Pero tampoco dice, tú eres un pecaminoso, vete al infierno. Él ni maldice ni alaba. Su inteligencia está fija en meditación profunda, samadhishta. Por tanto, aquel cuya inteligencia no es variable, el Sthita Pragya, es descrito así. 58. Los sentidos materiales quieren volverse independientes y deambular sobre los objetos externos de los sentidos. No obstante, cuando todos los sentidos materiales vienen bajo el control de la inteligencia y los significados de las escrituras reveladas, entonces no pueden deambular de manera independiente. Los sentidos actuarán de acuerdo con las instrucciones que reciban de la inteligencia. Una tortuga retrae sus miembros dentro de su caparazón de acuerdo a su propio deseo. De esa manera, los sentidos de aquel que tiene una inteligencia invariable, fija, sthita pragya, permanecen bajo el control de la inteligencia. Así, los sentidos a veces están constantes y a veces se ocupan en los objetos apropiados de los sentidos, todo de acuerdo con los deseos que surgen de su inteligencia. El Thakur dice, una tortuga retira sus miembros dentro de su caparazón basada en su propio deseo. De forma similar, la inteligencia de uno se considera fija cuando uno controla sus sentidos de acuerdo a su propio deseo en relación a los objetos materiales de los sentidos. Vishwanath dice, Krishna responde a las preguntas de cómo uno queda fijo en la inteligencia. Tal como una tortuga retrae su rostro, sus ojos y miembros dentro de su propia caparazón cuando lo desea, de la misma manera cuando el yogi retira los sentidos, el escuchar, el ver, el sentir, etcétera, de los objetos de los sentidos, que son el sonido, la forma, etcétera, entonces el yogi es conocido como Sthita Pragya o aquel que tiene una inteligencia fija. Él controla sus sentidos y no les permite ir hacia los objetos externos de los sentidos. Él establece los sentidos firmemente y sin vacilación dentro de sí. Este es el signo de un Sthita Pragya. 59. La idea que un alma corporificada puede controlar sus sentidos por dejar de comer es una prescripción de la gente más tonta. El sistema de Ashtanga Yoga, el sistema óctuple del yoga, que prescribe el control de los sentidos por seguir un proceso de 8 pasos, que empieza con yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, etc., es prescrito para la gente que es así de tonta. No obstante, las prácticas de Ashtanga Yoga no son aceptadas por aquellos que tienen su inteligencia fija, Sthita Pragya. La gente que tiene facultades inquebrantables de inteligencia, Sthita Pragya, queda atraída por ver la belleza de la suprema verdad absoluta. De esta manera, ellos renuncian al apego de los objetos de los sentidos de este mundo, que son insignificantes comparados a la belleza del Señor. El arreglo de controlar los sentidos, retirándolos de los objetos de los sentidos a través de dejar de comer, es un acto de gente extremadamente tonta. No obstante, las almas eternamente auspiciosas pueden lograr su sendero a través de desarrollar apego por el objeto superior. Eso de manera automática les provocará renunciar a un objeto inferior. El Thakur dice, externamente, incluso si un alma corporificada trata de alejarse de los objetos de los sentidos, el ansia interna por aquellos objetos de los sentidos no se destruye. No obstante,
Cuando uno que tiene inteligencia inquebrantable, Stita Pragya, queda atraída viendo la belleza de la suprema verdad absoluta, de esa manera su apego interno por los objetos sensoriales materiales se destruye. Y el comentario de Vishwanath dice, tú podrías decir que los tontos no pueden mover sus sentidos por su propia voluntad cuando ellos están ayunando o están enfermos. En respuesta a eso yo diría que un alma ignorante y corporificada que no come ciertamente restringe sus sentidos de los objetos de los sentidos y su apego por saborearlos cesa. No obstante, el deseo por los objetos no se destruye. En otras palabras, y por otro lado, la persona que tiene una inteligencia inquebrantable, Stita Pragya, ve al Señor Supremo dentro, y así el deseo por los objetos de los sentidos se retira. Las almas tontas, corporificadas, que tratan de parar de comer, tienen un carácter adulterado. Ciertamente no son los mismos como aquellos que tienen una inteligencia inquebrantable, Stita Pragya. Un practicante espiritual está calificado para obtener la autorrealización, no uno que ya es perfecto. Wow, estas son cosas muy, muy duras, como las comentan los acharyas, porque claro, esta es una de las grandes diferencias entre los bhaktas y otro tipo de practicantes. Primero se ha descrito en textos anteriores aquellos que están apegados a adorar a los semidioses porque quieren algún resultado. Y ahora se está hablando de aquellos que incluso practican sistemas de abstención como el Ashtanga Yoga, y a estos mismos yogis se los está considerando tontos, porque aquí se explica que el renunciar a los objetos de los sentidos no les va a hacer perder la atracción por esos objetos. El deseo va a permanecer aunque la acción no se ejecute. Y entonces la fórmula que está dando Krishna es que solamente por saborear un gusto superior, por ver la belleza suprema del Señor, ¿no? Por conectarse con lo supremo, recién uno va a poder abandonar lo inferior, que es lo material. Entonces, si no hay esta conexión con el supremo, no va a funcionar. Y eso es lo que se está explicando aquí. Ahora, vamos a ver un ratito cómo estamos de tiempo. Bueno, quedan un poquito más de 6 minutos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Jai Haribol, Ay, Marrati, adelante. reverencias. Sí, la gente, o cómo es la mente, porque es tan contraria, ¿no? Porque si, digamos, uno le dicen, no piense en tal cosa y más bien va a pensar en eso, ¿no? Ahorita, digamos, yo les digo a ustedes, no piensen en Radha, cierren los ojos y no piensen en Radha, y lo primero que nos viene a la mente es Radha, o lo que sea. ¿Por qué actúa así la mente? Más bien en negativo. Bueno, por un lado, nuestra forma de actuar es condicionada. Entonces, no es una forma libre, es una respuesta automática. Es como algo que está programado. Es como cuando uno aprieta una tecla que dice H, va a salir una H. Entonces, el apretar esta tecla se llama estímulo. Entonces, todo el comportamiento psicológico es estímulo y respuesta. Entonces, el alma condicionada responde a los estímulos de acuerdo a su tipo de condicionamiento. A eso se llama udipana. Entonces, si uno está condicionado de una cierta forma, le tocan una tecla y va a responder de una forma automática. Incluso los psicólogos clasifican, claro, su conocimiento no es perfecto, pero de todas maneras clasifican
la forma automática de responder de las personas, ¿sí? Algunos los van a clasificar como histéricos, otros como neuróticos, otros como flemáticos, sanguíneos, etc. ¿Sí? Eso quiere decir que hay diferentes tipos de condicionamiento. De hecho, los Vedas hablan de 400.000 especies humanas. Claro, los psicólogos habrán clasificado unas 10 o 20, pero Krishna habla de 400.000 especies humanas, sin contar los 8 millones de no humanos. Entonces, esas respuestas son dadas de manera automática. O sea que si el alma no consigue vincularse con lo supremo, de todas maneras va a acudir a los objetos externos de los sentidos. Entonces, por esa razón, ese comportamiento es artificial. Aquí se ha dicho es artificial. Prabhupada lo traduce como farsante. ¿Sí? En el Bhagavad Gita de Prabhupada dice eso. Prabhupada lo traduce como volverse un farsante. Bueno, ya queda apenas un minutito. Jai, así que vamos a quedar ahí. Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhara Yuki Jai, Shri Goranga Radharaman Yuki Jai. Jai, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Shri Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhara Yuki Jai. Gracias por conectarse, devotos. Hare Krishna, gracias Madhurati, gracias Prabhupada Veita, Govinda Nandini, Jai. Krishna, Hare Krishna. Haribol, Antonio, Luz, Gracias, Haribol. Hare Krishna, Madhu, Radhe Radhe. Jai Dandavat Pranam, reverencias, Vanchakal para Krishna a todos. Jai Prabhuji, Haribol. Hare Krishna, muchas Hare gracias. Krishna, Prabhusito. Jai Shri Radhe, Goranga. Jai Dandavas Pranam para todos. Hare Krishna, que estén muy bien. Gracias. Jai Shri Radhe. Gracias, gracias. Haribol. Radhe, Radhe. Gracias, gracias, gracias. Radhe Govinda. Gracias, Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna, Prabhu. Haribol.